Mire, yo les hablo por mí porque yo quiero ser transparente. A mí me cuesta un poco perdonar. De hecho, me pasó un día que un muchacho, estando pequeños en el colegio, le pegó a mi hermano. Eso nunca se me ha olvidado. Y yo fui a defenderlo ¿Y les pegó a los dos? No se fue limpio, lo manché de sangre. Nos fuimos los dos golpeados, no. Pero, ¿qué pasa cuando al final definitivamente no podemos? Ahí es cuando entra Cristo. Cristo nos dice, hijo mío, deja tus cargas sobre mí, que tu papel no es ser juez. Tres en fe, tres voces, un mismo Señor, fe, esperanza y verdad. Tres en fe, tu podcast de fe. Hola familia, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de tu podcast que siempre estamos emocionados de que llegue. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos. ¿Cómo están muchachos la tarde de hoy? Muy bien, gracias a Dios podemos comenzar este capítulo nuevo y esperando que las personas pues sean receptivas y que puedan compartir y puedan bendecir a otros con este capítulo. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Así es. Yo un poco triste porque hubo un fin de semana que no pudimos sacar el podcast, pero estamos de vuelta aquí con ustedes para acompañarles donde quiera que estén. Gracias. Así es, así que siéntense y porque juntos somos Tres en fe. Ok, familia, prepara tu corazón porque hoy vamos a hablar sobre un tema que no es una teoría barata, por supuesto, sino que es precisamente la llave que puede abrir el corazón, aquella celda que es tan difícil de abrir. Estamos hablando del perdón, muchachos, que el perdón, cómo podemos darlo y cómo podemos recibirlo. Bueno, dicho sea de paso, el perdón es un tema muy complejo, es muy complicado porque existimos personas que nos cuesta más perdonar, otras perdonan con mucha más facilidad, pero es un buen tema, es un excelente tema para hoy. Sí, incluso nos cuesta decir perdón muchas veces. Es una de las palabras más difíciles de pronunciar, o sea, de decir. Sí, a pesar de que sabemos que el perdón es un regalo, antes de esto queríamos aprovechar, tras cámara hablamos, queremos enviarle agradecimientos. El pasado sábado 11 de julio estuvimos en una actividad de recaudación de ofrendas para ayudar a las personas que quedaron afectadas por el terremoto de Venezuela. Esa actividad estuvo bastante bonita. ¿Qué les pareció? A mí me gustó muchísimo, la gente fue receptiva, no a la afluencia que uno quisiera y que necesita en un caso como esto, pero en términos generales quedé muy contento con la organización y el apoyo a las personas. Así es, felicitamos también a los organizadores. A los que organizaron, exacto. Sí, Charles, Madeleine, nosotros pues estuvimos apoyando y a los que estuvieron en oración, porque no solamente se estuvo recaudando, sino que se estuvo en oración durante toda la actividad, estuvimos rotándonos para la oración, el hermano Samuel también Espinosa, que estuvo dirigiendo toda esta parte de la oración, el hermano Tom, de allá de la iglesia de Huenachi. Gracias por todo. Así es, muchas gracias. Que Dios bendiga esas ofrendas y que lleguen justo donde lo necesitan. Bueno, muchachos, entrando al tema del perdón, creo que cuando escuchamos esa palabra perdonar, a todos se nos viene algún tipo de experiencia que hayamos tenido en el pasado y que por alguna u otra razón nos costó perdonar y eso dejó una herida, una marca en nosotros y nos ayudó a aprender de alguna forma de esa experiencia cómo sanar o también no retener ese odio o ese rencor que siempre da el no soltar. Sí. Hablar de perdón es fácil para el que no ha tenido que perdonar o al que no ha tenido que pedir perdón. Y se me viene a la mente un episodio muy cómico en Venezuela, en el Miss Venezuela, cuando la representante de Caracas, Daniel Sarcos, le pregunta que qué era más fácil, si pedir perdón o pedir disculpas. Y ella en su mente, pues no sé, no. Los nervios. Sí, y no supo qué decir. Y luego respondió una cosa ahí toda rara. Pero es porque es realmente así. Cuando, no sé si ustedes han tenido que pedir perdón. El corazón se bloquea, la mente se bloquea. Es difícil. Si tienes que pedir perdón es muy difícil. Ahora, si tienes que perdonar también es difícil. Y ese es el tema que vamos a debatir hoy. ¿Qué dijo Jesús a través del perdón? ¿Qué dijo del perdón? ¿Qué obtenemos nosotros con el perdón? Sí. Y qué el
posperdón. ¿Qué pasa con una persona cuando se ha Sí. perdonado? Y tiene que ver mucho con el orgullo, ¿no? Es correcto. Bastante. Porque Muy para poder sustancial pedir enlazado. perdón, Sí. tienes que dejar a un lado el Romper, orgullo. vencer el orgullo. Pero eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Sí, y el orgullo es muy difícil porque generalmente por nuestra naturaleza tendemos nosotros a guardar ese rencor que después se transforma en odio y el orgullo impulsa ese sentimiento en vez de perdonar. Saben, yo sé que todos en estos cortos minutos que llevamos de podcast, muchas personas estarán pensando esa persona que me debe dinero, que me rompió el corazón, que habló mal de mí. Pero, ¿sabes? Hoy queremos enfocar en este tema en que llévalo más o menos en el sentido de que cuando tú guardas ese rencor en tu corazón es como una prisión. Es como que tú Exacto. tomaras tú mismo la botella de veneno y te la tomaras. Y la persona que se hizo el daño puede estar durmiendo tranquilamente, puede estar de vacaciones y aún así tú sigues afectado por eso porque no has soltado de alguna forma eso que Dios quiere, perdonar. Sí, el mejor ejemplo del perdón es Dios. Jesús en la cruz exclamó, estando esa multitud incluso que lo estaban crucificando, que lo estaban burlándose de él, y Jesús exclama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sí conocía el corazón de esas personas. Muchos estaban impulsados por los líderes religiosos de la época. Sin embargo, el mejor ejemplo que Jesús nos da es perdonar incluso a los que no quieren ser perdonados. ¿Sí? Y a los que nosotros creemos que no merecen Que el no perdón. merecen el Y eso perdón. precisamente, Oscar, muchas veces nos pasa y es que nos ponemos en la situación de que nos creemos perfectos, nos creemos Exacto. personas que no erramos, que no lastimamos a otro. Y muchas veces, Jorvis, nosotros lastimamos sin darnos cuenta a otra persona. Y esperamos que esa persona se acerque a nosotros para pedirnos perdón. Y realmente lo que Dios quiere es que nosotros perdonemos de corazón. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para perdonar? ¿Qué consejos le podemos dar a las personas que nos están viendo para que sea más fácil o más viable el hecho de poder perdonar a quien nos hizo daño? Bueno, una de las cosas que tú decías ahorita y mencionabas es importante. O sea, pensar en que me hago más daño yo Correcto. cuando no perdono que a la otra persona. Entonces yo pienso que la otra persona se va a sentir mal con algo que estoy haciendo y quizá a veces la persona ni pendiente está de lo que yo estoy haciendo. Entonces creo que esa sería una de las claves. Y segundo, ver lo que tú decías, cómo Jesús Sí. nos perdona. Sí, hay estudios científicos que avalan esto y es que cuando tú cuando no perdonas, hay rencor en tu corazón y tu cerebro segrega pues ciertas sustancias que son dañinas para la salud y que cuando tú perdonas, te liberas de esa carga y de ese peso emocional que muchas veces, pero repito, no sé a ustedes si en algún momento alguien les ha causado tanto daño, les ha lastimado tanto, les ha ofendido, tú hablabas de deudas. Deudas no es tan que uno vaya a odiar a alguien porque... No, hay personas que sí, los que de alguna Los que son imagínate materialistas, no, sí. o si tú tenías ese dinero previsto o algo para un proyecto familiar y dices, bueno, esta persona es de confianza, tiene una necesidad, sí, se lo voy sí, a sí, sí. prestar, Rompió te tu con- descompleta y entonces, Sí, Bueno, conozco a alguien que le pasó, sí. ¿sí? ¿De verdad? Sí, conozco a alguien que le sí, Sí, es que no, y puede hay pasar. muchísimos casos. Yo conozco un amigo que aprecio muchísimo en Colombia y él está pagando una deuda hace muchísimo tiempo, solo los intereses porque se metió en una deuda que no fue para él. O sea, ¿Ves? él lo que hizo fue ser un mediador para que le prestaran un dinero a alguien y la persona se fue y son varios millones. Y él ha estado años pagando eso Sí. y él no tiene rencor. O sea, yo lo admiro a él por eso. Bueno. Pero si estamos hablando en términos de dinero, de cuestiones materiales, pero también hay muchas veces te lastiman de otra forma. Ujú. Hay personas que son hirientes con sus palabras, otras hieren con sus acciones, otras hieren de muchas formas, y es ahí, mire, yo les hablo por mí porque yo quiero ser transparente. A mí me cuesta un poco perdonar. Sí, no, a todos, Oscar. Sí. Porque está el orgullo. O sea, yo puedo decir, no, lo que pasa es que yo perdono cosas poquitas. Y nosotros tenemos una fórmula del perdón que es un poco errada, que Jesús no le gustó, dijo, y es que nosotros decimos, yo perdono pero no olvido. El perdón de Dios es perfecto. Dios dice, yo te perdono y borro. O sea, borro tus pecados, ya no hay más. Y cuando vuelves a pecar, Dios no te acumula el error anterior y dice, no, yo te voy a perdonar, pero recuerda que tenemos una cuenta pasada. No, Exacto. Dios ha borrado, eliminado. Nosotros no. Nosotros perdonamos, pero decimos, ojo, pero no lo voy a olvidar. Eso no es un perdón sincero. Correcto. Ahora, Jorvis, ¿es posible perdonar
es posible olvidar aquello que te hicieron habiendo perdonado. Un ejemplo, mientras piensas en tu respuesta. Si una persona lastimó a mi hermano, no sé, cualquier persona lastimó a mi hermano y él no se defendió, yo tuve la oportunidad de defenderlo, pero no lo hice, esa persona viene y le pides disculpas, ¿es posible que yo olvide ese acontecimiento aunque lo haya perdonado? Bueno, como humanos, si pensamos como humanos, quizás es difícil eso. Porque lógicamente tenemos memoria. Sí. Y en la memoria siempre va a permanecer eso. De hecho, me pasó un día que un muchacho, estando pequeños en el colegio, le pegó a mi hermano. Eso nunca se me ha olvidado. Y yo fui a defenderlo Y les pegó a los dos. No se fue limpio, lo manché de sangre. Nos en la fuimos mano. los dos golpeados, no. Y bueno, pero eso nunca se me ha olvidado. correcto. Siempre permanece ahí. Yo, de hecho, veo al muchacho y ya, o sea, eso pasó hace mucho tiempo, ni pendiente, pero sí se queda en la memoria. La acción se queda. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros es que eso nos afecte a Correcto. nosotros. Ahí es donde nosotros no podemos caer. Que yo lo vea y le siga manteniendo rabia a él por lo que pasó hace mucho tiempo. Tenemos que tratar de borrar eso de nuestro corazón y seguir adelante. Sí, y era lo que precisamente era la respuesta que esperaba cuando te dije, porque aquella persona que digo, no, yo no me acuerdo de lo que me hizo, puede ser que tenga amnesia o puede ser que sí verdaderamente logre controlar su mente para borrar recuerdos, pero nosotros nos acordamos de todo. Yo me acuerdo el niño que en el colegio me metió el pie, yo me acuerdo la persona que hacía bullying, yo me acuerdo aquel equipo que me ganó jugando fútbol y se burló de mí. No quiere decir que yo les tenga rencor, pero yo recuerdo eso. Entonces, rápidamente lo que queremos expresar es que el perdón no es un acto de amnesia. Está bien el hecho de que puedas recordar, pero como lo dice Jorvi, recordar como una experiencia que te hizo crecer, perdonar y ver a las personas con compasión y con amor. Es como las vería Jesús, como las vería. Exactamente. Mira, Pedro era el más impulsivo de los apóstoles, de los discípulos. Y Pedro tomaba siempre la iniciativa. Pedro estaba aquí, Señor, acá, ta. Y hay un episodio en Mateo 18, 21 y 22 que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque es una fórmula que los humanos sería imposible que las pudiéramos cumplir. Pero ya les voy a explicar qué es lo que Jesús realmente quiso decir. Entonces, recuerden Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. O sea, Pedro estaba dispuesto a perdonar 7 veces, porque era el número de la perfección. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, si hacemos una multiplicación, 70 veces 7 son 490 veces, pero no se está refiriendo, el texto original no está refiriéndose a 490 veces en tu vida. Exactamente Es el número. 490 veces ese mismo daño que, por decirlo de alguna manera, que alguien te haya hecho. Entonces, Jorvis, Roger y Oscar, y ustedes que nos ven, estaríamos dispuestos a perdonar a alguien 490 veces la misma afrenta que nos hayan hecho. Sí, y es difícil. Es que es muy complicado. una tarea Pero ahora, titánica. perdona. Lo que Jesús realmente no quiso decir es que nosotros seamos masoquistas. Que que todo el eso iba a tiempo y decir. te perdono y ya van 290, no, faltan todavía un poco, te perdono y te perdono. ¿Qué quiso decir Jesús? Que siempre, siempre, siempre debamos estar dispuestos a perdonar. Perdonar. Ujú, Así es. así es. Además, nadie te va a lastimar 490 veces. Sí, no, y hay personas que posiblemente están viendo este podcast y están en una situación donde permanentemente reciben abusos de alguien y no Exacto. significa que tú tienes que dejarte no. abusar. Exacto. Eso es muy importante que lo sepan. Pero sí tienes que tomar tus precauciones, tienes que alejarte, Perfecto. pero porque muchas veces incluso la lejanía hace que tú puedas sanar muchas cosas. Sí. Tienes que alejarte, sanar, Dar tiempo. pasar el tiempo hace que las cosas puedan ir sanando en tu corazón y entonces ahí es donde te dice el Señor, perdona. Así es. Precisamente Jorvis entró, gracias por la apreciación que diste sobre el número, porque hay muchas personas que lo piensan que es literal No, ese no, eso texto. no es literal. Y Jorvis entró directamente en el tema que queremos tocar en estos minutos. ¿Qué pasa con las personas que están dispuestas a perdonar, pero no tienen la autodeterminación de alejarse de ese agresor? Físicamente, verbalmente, de alguna forma, que están allí. Bueno, la Biblia me manda a perdonar, por eso yo voy otra vez al que me golpea, por eso yo voy otra vez al lado de la persona que me insulta, que me hace bullying, que me agrede.
¿Qué podemos nosotros aconsejar desde el punto de vista bíblico o de experiencia? ¿Cómo puede tratar una persona que desea en su corazón perdonar, pero que corre peligro al lado de una persona? Yo he aprendido mucho de ti, algo que le has enseñado a Zoe, y es a enseñarle a que tiene que haber un tiempo, poner distancias, poner Límite. límites. Y lo que acabas de decir, Jorvi. Jorvi lo tocó hace unos instantes atrás. Y es que nosotros no podemos ser masoquistas. Nosotros tenemos que valorarnos. Exactamente. Mira, El amor propio. sí, en alguna iglesia que no quiero mencionar, pero es una serie de iglesias protestantes, se le enseña, por poner un ejemplo a las mujeres, que tienen que estar con el hombre, así el hombre las golpea, así el hombre las humilla, así el hombre... Y ellas, por respetar ese voto matrimonial, van a estar sometidas. Y eso es falso, eso está en contra de los principios. Sí. Incluso hay que ponerse en los zapatos de la persona que tú acabas de decir que ha sido afectada, que ha sido humillada, que ha sido lastimada, que ha sido, en fin. Nosotros tenemos que empezar como cristianos. No, lo que pasa es que Jesús enseñó que si te pegan en una mejilla hay que poner la otra. Eso es un texto, ¿cómo se le dice cuando es algo que no es literal? Simbólico. Es simbólico. Bueno, sí, simbólico. Realmente Jesús no estaba diciendo, ay, si te dan en la izquierda, colócale también la derecha. No, Jesús lo que está diciendo es, mira, si te golpearon en una mejilla, sé humilde y no vayas a cobrar venganza, no, porque eso es lo que nosotros, así reaccionamos. Solemos hacer. Cuando alguien me hiere, yo digo, ok, nos vemos en la bajadita, ahí nos vemos. Entonces, eso fue lo que Jesús quiso decir. Así es. No, y es literal, ese consejo es así. Quería decirles también, referente a un texto bíblico que dice que Dios ata tu pecado y lo lanza a lo Sí. profundo del mar. Excelente. ¿Saben qué? Yo lo veo de esta manera, mira. El versículo dice que exactamente Dios se olvida, ¿no?, de tu pecado. Lo ata a lo profundo en una piedra de molino y lo lanza al mar. Quiere decir simbólicamente que el pecado quedó allá y lo olvida. Pero yo lo veo más así, de alguna forma como Dios actúa. Dios no es que se olvide de tu pecado, así como nosotros no nos olvidamos de lo que sucede, sino que Dios te trata como si nunca lo hubieses hecho. Y ahí entra el verdadero amor de Dios. Dios, si dijéramos a Dios se le olvidó eso, estaríamos hablando de un Dios que sufre de amnesia, y Dios lo sabe todo, desde el pasado hasta el futuro, hasta el presente. Pero Dios nos trata a nosotros como si nunca hubiésemos cometido eso. Exacto. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Padre. El hecho de, yo sé que es difícil poder saludar a la persona que te lastimó. Es difícil, pero Dios quiere que, más allá de que tú la trates por hipocresía o por conveniencia, que tu corazón sea sanado, porque Dios quiere habitar en él, y Dios no puede habitar en un corazón que está lleno de rencor y de odio hacia otra persona. Así es. Además, nosotros tenemos que pensar que nosotros somos los primeros que tenemos defectos. Correcto. Los primeros. Nosotros sí. somos los primeros que nos equivocamos. Entonces no podemos vivir en la vida juzgando a los demás y diciendo, bueno, llevando ese rencor en el corazón, porque nosotros también nos equivocamos. Quizás nos equivocamos diferente a los demás, pero nos equivocamos al final. Entonces eso me trae a la historia que encontramos en la Biblia de Jesús cuando llevaron a María Magdalena al frente de él y le dijeron, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Y sus palabras fueron muy bonitas y lo hablábamos en uno de los capítulos. Yo decía, o sea, él les dijo, ni yo te condeno, pero vete Y no peques. y no peques más. Cuando Jesús le dijo eso, o sea, no significa que él, porque él pudo haberle dicho, vete y ya, pero le dijo, vete y no peques más. Eso significa que él sabía lo que ella había hecho Sí. y no es que se iba a olvidar lo que había hecho. Pero, como tú dices, o sea, lo hizo a un lado y simplemente la trató como que no pasó. Sí. Sí, y así es, muchachos. Fíjense lo delicado que puede ser el guardar rencor y no perdonar. La Biblia dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco quien vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. A veces, si no nos ponemos en la posición de que yo también he cometido errores, como lo dice Jorvi, y Dios, en su gran misericordia y amor, me perdona, ¿por qué yo no voy a perdonar a los demás? O sea, ¿qué nos hace creer a nosotros que sí merecemos el perdón, pero que no podemos perdonar a quien nos ha ofendido? Por eso Dios, en el texto que tú acabas de citar en Mateo 6,
14, después de la oración modelo del Padre Nuestro, Dios está diciendo, y es que, muchachos, pareciera que el perdón nuestro está condicionado a cuanto yo estoy dispuesto a perdonar sí a lo las hacemos personas. así. Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, en el versículo 14, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, de hecho, cuando estoy leyendo, porque el Padre Nuestro no es un rezo que se debe hacer, es una oración modelo, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, estoy diciendo a Dios, Señor, perdóname, así como yo estoy dispuesto a perdonar a aquel que me ha ofendido. Entonces, en estos textos pareciera que nuestro perdón está condicionado a la disposición que yo tenga de perdonar. Sí. No, y aquí dicen en Colosenses 3:13 dice también, sean tolerantes Sí. mutuamente. O sea, tenemos que nosotros mirar a las personas también como nos gustaría a nosotros que nos miren a nosotros. Ujú. Sean tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo nos ha perdonado. De la misma manera. De la misma manera. Ahora, bueno, ustedes tres muchachos dicen eso en teoría, pero es muy sencillo hacerlo. Ya hemos mencionado que no es sencillo el perdón. Mucho más si te han afectado algo que te importa tanto. A tu familia, a ti mismo. Eso cuesta, familia. Pero, ¿qué pasa cuando al final definitivamente no podemos? Ahí es cuando entra Cristo. Cristo nos dice, hijo mío, deja tus cargas sobre mí, que tu papel no es ser juez. Y eso es lo que pasa muchas veces sin darnos cuenta. Lo que decías tú, el reflejo que tenemos de actuar por venganza, por hacer justicia por nuestras propias manos. Y pasa muchísimo que a veces sí tenemos la razón, sí nos ofendieron con razón, pero no es el momento, no es el lugar, no estamos preparados de alguna forma para poder afrontar esa situación. Se me hace difícil perdonar. Como decía Jorvis, tómate tu tiempo, aléjate, pídele a Dios que ponga el momento específico. Mira, han pasado muchísimas veces que hay personas que llegan a la iglesia molestos con otras personas, escuchan un tema del perdón y no les causa nada. No, nada. Pero luego van, se toman su tiempo, se encuentran con Dios, escuchan la voz de Dios, deja que Dios obre en su corazón y vuelven otra vez y entonces están dispuestos a perdonar. Y Dios entiende eso de nosotros. Ujú. El profeta Eliseo, vinieron los enemigos a capturarlo por orden del rey. Y Eliseo ora a Dios para que Dios les dé ceguera. Entonces ellos quedan ciegos. Eliseo va y les habla y ellos le dicen, bueno, estamos buscando a Eliseo. Y él les dice, yo sé dónde está, vamos. Y se lo lleva para el pueblo de Israel, a los enemigos. Cuando llegan allá, el rey, obviamente Israel, dice, bueno, son nuestros enemigos, están aquí, vamos a matarlos. Y Eliseo dice, no puedes matar a la persona que viene, que no sabe ni siquiera para dónde va. Entonces, lo acabas de decir tú, es muy difícil, es bastante complicado el tema del perdón, porque detrás de esa pantalla hay tantas historias, Sí. porque lo acabas de decir, y es que nosotros nos colocamos en los zapatos porque somos humanos. Ah, no es que ustedes son tres en fe. No, a nosotros nos cuesta perdonar. Estoy hablando por mí. Pero detrás de esa pantalla hay muchas violaciones, hay muchos abusos, hay muchas situaciones que pusieron en riesgo la vida. No sé si ustedes han escuchado historias de pastores que alguien les violó a su hija, asesinó a sus hijos y fueron a la cárcel a estudiar la Biblia con el asesino Sí. y luego lo bautizaron. Mira, Tremendo. yo me le quito el sombrero. a De una hecho, hay una persona así. película que se llama La Forja, que está en Netflix, y precisamente hay una parte que es así. Bueno, no quiero contarles, los voy a invitar a que la vean, El pero primer porque es muy capítulo, bonita. Sí, Pero bueno. tiene que ver con el perdón. Es increíble. Les invito a que la puedan ver y la puedan compartir también. Sí, así es, muchachos. Estamos adentrándonos un poco en la recta final del tema. Sí. Y queríamos también dar algún tipo de tips de manera en que pueda ser un poco más fácil el hecho de poder perdonar a quien te agredió. Saben, el perdón no es un sentimiento. A veces esperamos, bueno, voy a esperar estar preparado para perdonar. El hecho de voy a esperar sentir para poder perdonar. Y a veces lo que hacemos es llenarnos de rencor a medida que pasa el tiempo. Sí. Hay que dejar de alguna forma que Cristo trabaje en nuestro corazón porque Él es el don, Él es el que da el don del perdón.
¿Qué más ejemplo que Cristo, que perdonó nuestros pecados y sigue perdonando y murió en la cruz por nosotros para darnos ese ejemplo de perdón? Entonces, ¿por qué dices que no es suficiente? ¿Por qué dices que no es suficiente para perdonar a quien te ofendió? Lo que mencionábamos antes. No es necesario esperar a sentir el perdón, sino dejar que Dios transforme nuestro corazón. Así es. Hay un texto en Isaías 43:25 que nos puede ayudar un poco y es la forma como Dios perdona. Ya tú lo habías dicho, pero quiero decirles el texto. Se encuentra en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, ahí tú dices que cómo es la fórmula para aprender a perdonar. Es ir a donde Dios, que es el que tiene la fórmula correcta de cómo perdona, porque mira, si tú te imaginas la lista de los agravios que nosotros le hemos hecho a Dios. Interminable. Y Dios dice, mira, yo soy el que borro tus rebeliones, pero no por amor a ti, sino por amor a mí mismo, porque quiero estar tranquilo. O sea, eso es lo que yo interpreto, no sé si está mal. Y no me acordaré de tus pecados. Es decir, Dios tiene esa fórmula. ¿Cuál es la fórmula para perdonar? Ir donde Dios y decirle, Señor, me cuesta perdonar. Soy muy orgulloso. Está por encima el agravio que el perdón. Necesito que el perdón esté por encima de la ofensa para poder perdonar. Porque no es fácil, porque soy humano, porque soy tu criatura, soy tu creación, soy tu hijo. Tú sabes cómo perdonar. Enséñame a perdonar porque yo no puedo. Eso es lo que yo le diría a Dios. ¿Por qué lo está diciendo en Isaías 43:25? Ustedes decían algo, es fácil decirlo, Sí. pero difícil aplicarlo. Sin embargo, vamos a dejar, como ustedes lo están haciendo y como pues Roger dijo, vamos a dejar unos tips que quizás nos pueden ayudar en algún momento y nosotros también vamos a tratar de aplicarlo en nuestra vida. Sí, claro, por supuesto. Una de las cosas es dejar de echar leña al fuego. La famosa cizaña. Ajá, porque Sí. resulta que muchas veces yo tengo algo en contra de alguien o tengo algún rencor contra alguien y resulta que yo sigo echándole leña al fuego, sigo hablando de esa persona, sigo, no sé, alimentando ese mal pensamiento y en vez de avanzar lo que hago es retroceder. Sigue agravándose ese sentimiento en vez de irse, que es lo que nosotros queremos. Necesitamos que se vaya para poder nosotros ir a perdonar. Exacto. Otra cosa es importante que nosotros siempre hablemos las cosas directamente con las personas implicadas, porque muchas veces sentimos cosas por otras personas que ni siquiera han pasado. Comenzamos a alimentarnos de cosas que nos dicen y tal, y resulta que son malos entendidos. Sí. Entonces es necesario que nosotros también vayamos con la persona e intentemos con una actitud de arreglar las cosas, por supuesto, ¿no? Siempre que se pueda, porque hay tiempos para eso también. Hay momentos en los que se puede hacer, momentos en los que no, porque si yo voy en un momento donde yo todavía tengo ese sentimiento a flor de piel, entonces lo que puedo hacer es agravar las cosas. Empeorar la situación. Entonces, es importante en el tiempo correcto hablar las cosas, es importante también no echarle leña al fuego, sino más bien tratar de apagarlo. Así es. Sí, y para ir terminando ya, respondiendo una pregunta al aire, que son preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Muchachos, nos dicen, ¿cómo sé yo que ya pude perdonar? ¿Cómo sé yo que ya solté, Dios mío, esa carga que tenía con esa persona? ¿Cómo sé yo que ya dejé eso atrás y ya no siento el rencor? Yo voy a dar una, y yo sé que pueden ustedes también opinar referente a eso. Cuando puedes mirar a la persona a los ojos, cuando ya no te duele eso que te hizo la persona, cuando eso ya no te arrebata el sueño, te quita el hambre, realmente has permitido que Dios entre a tu corazón y has podido perdonar esa ofensa que te hicieron. Bueno, tremendo. También hay una parte importante que la decía un pastor Prieto en Venezuela, y él decía que después del perdón las cosas es posible que nunca más vuelvan a ser como antes, porque son consecuencias. Y es cierto, es totalmente la realidad. Es cierto. Entonces, cuando yo tengo que pedir perdón, tengo que estar claro de que aunque me perdonen, las cosas es posible. Es posible que sí pasen. Es posible que la gente olvide, que vuelvan a ser como antes, pero hay una gran probabilidad de que las cosas no vuelvan. Entonces, lo mejor es no tener que pedir perdón. Es decir, y evitar ofender, evitar lastimar, evitar hacer cosas que en el futuro nos puedan tener que poner en una situación bastante complicada para pedir perdón. Así es. Bueno,
llegamos a nuestro fin de este tema tan hermoso que pudimos aprender. La verdad es que yo pude aprender de ustedes dos. Espero que ustedes hayan podido aprender de los tres y todos aprender de Cristo. El perdón viene tomado de la mano del amor y de la compasión. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como ¿quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la clave. Perdona a tu hermano y serás feliz. Y recuerden, muchachos, nunca dejamos de aprender. Así es. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Tres en fe, tres voces, un mismo Señor. Fe, esperanza y verdad. Tres en fe, tu podcast de fe.